Buenas noches, jóvenes. Es una bendición tenerlos una noche más en este programa Anclaje 619. Estamos muy felices que nos puedas acompañar una noche más, que puedas aprender la palabra de Dios y que la guardes en tu corazón. Así es, esta noche no será la excepción y tendremos un tema muy interesante. Valeria, ¿sabes de qué se va a tratar? Claro que sí, César, se va a tratar acerca de la tentación, algo que todos sabemos que siempre vamos a lidiar y que lo vamos a vivir todo el tiempo y que tenemos que saber cómo manejarla. Y una noticia muy importante, vamos a tener un invitado especial esta noche, va a ser un invitado internacional, que pues más adelante se van a dar cuenta de quién estamos hablando. Y también queremos recordarles que siempre se mantengan conectados a nuestros discipulados, que los realizamos días miércoles a las 8 de la noche y sábado a las 5 de la tarde, que siempre se reúnan, que cada discipulado sabemos que va a traer una palabra específica para cada uno. Y recordar a los jóvenes que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Jóvenes Nuevo Pacto San Salvador e Instagram como Jóvenes Nuevo Pacto. Ahí seguimos subiendo cada una de las bendiciones que Dios habla en nuestra vida, las invitaciones a los discipulados para que se encuentren pendientes por ahí. Así que, sin más, no se desconecte, no se mueva donde está, que en este momento comenzamos. Qué bendiciones que ustedes nos estén acompañando en este momento tan bonito y tan especial para poder adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si ustedes conocen esas alabanzas, acompáñennos. Porque grande eres tú, grande.
abrazarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, jóvenes. Les invitamos en este momento a que cierren sus ojos desde casita. Vamos a comenzar a adorar el nombre del Señor. Sí, Señor. Vamos a expresar mi gratitud A ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. Sí, Señor. ni el tiempo De toda una vida. Porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. quiero vivir, Señor. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Sí, Señor. Oh, sí, Señor, te adoramos. Porque solo son Te palabras, Señor, bendecimos, Señor. pero salen del Porque corazón, eres Padre digno, Celestial. Señor, de recibir toda Queremos adoración. vivir para ti, Señor, Eres solo Rey, para ti, Señor, sobre Padre. nuestra vida. Queremos estar, Señor, con un corazón agradecido delante de ti. Sí, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Te Tú eres bueno. Señor. Te adoramos, Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida. Señor, con nuestras vidas enteras queremos amar, porque es más que palabras. Eres más que una Eres más que canción. una canción, Señor. Estamos agradecidos, Padre. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque aún nos tienes con vida, Señor. Porque has estado manifestándote en medio de nosotros, Señor. Aunque no podamos ver, tú sigues trabajando en medio de nuestras vidas, de nuestra familia, en medio de nuestros planes, Señor. Tú tienes el control de ellos. Te damos gracias por cada cosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en este momento y en esta hora, Padre. Eres Rey, Señor, de nuestra vida, Padre. Amén.
Continuamos con nuestro programa de Anclaje 619. Jóvenes, es un gusto poderlos tener nuevamente con nosotros una semana más. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque nos permite poder estar aquí juntos compartiendo de su palabra, aprendiendo juntos. Y fíjense, esta noche es una noche bastante especial porque tenemos a un invitado con nosotros al cual amamos muchísimo, a él y a su familia. Y esta noche vamos a tener el honor, Dani, de poder tener al hermano Lázaro Granado con nosotros. ¿Cómo está, hermano Lázaro? Un gusto de saludarlo. Un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por la invitación. Ok, gracias. Bienvenido a Anclaje. Bienvenido a Anclaje. Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar por ahí con hermano Lázaro en nuestras transmisiones en vivo, en la vigilia que tuvimos allá en diciembre de una generación inquebrantable que estuvo compartiendo con nosotros, pero en Anclaje como tal nunca habíamos tenido el privilegio de poder tenerlo. Asimismo tenemos el contentos de tenerte con nosotros, Dani. Gracias, la verdad que es bueno que podamos compartir cada día de la palabra y del Evangelio del Señor, porque es lo único que nos puede dar la vida, ¿verdad? Amén. Fíjense, jóvenes, el día de ahora vamos a estar abordando un tema del cual todos hemos escuchado en algún momento, pero que a veces muy poco conocemos, que lo ignoramos mucho aunque lo hemos escuchado mucho y aunque posiblemente lo vivimos día a día, a pesar que estamos cayendo continuamente a esto, pero lo desconocemos mucho. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la tentación. Acerca de la tentación, ese es el tema que vamos a estar hablando esta noche. Y para comenzar, hermano Lázaro, ¿cómo podríamos entender o comprender la tentación? Sí, bueno, la tentación, la palabra habla mucho de ello. De hecho, la Génesis comienza con el relato famoso de la tentación de la primera familia. Pero en Santiago, capítulo 1, verso 2 y verso 12, usa una palabra muy importante que habla acerca de la tentación. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y de ahí, en el verso 12, vuelve a usar la misma palabra griega, solo que se traduce de manera diferente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra prueba y tentación, realidad, son la misma palabra en griego. La palabra en griego denota algo que rompe el patrón de paz, de gozo y de felicidad en la vida de alguien. Ahora, la forma verbal de esa palabra significa someter a alguien o algo a una prueba. Ahora, esa prueba busca examinar la fe para su fortalecimiento. Ahora, si el creyente no pasa la prueba como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba se convierte para él en una tentación o una invitación a pecar. Y eso es lo que precisamente vimos con esa primera familia. Dios permitió una prueba. Dios no tentó a Eva. Dios envió esa prueba para probar, valga la redundancia, examinar la fe. Ahora, lastimosamente Eva decidió sucumbir a la presión, a esa invitación a pecar y terminó pecando. Ahora bien, todo creyente puede decidir si honrar a Dios en la prueba o sucumbir a la tentación, a esta invitación a pecar. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 es muy clave para entender este punto. Solo para ir como resumiendo o terminando esta parte, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a todo el mundo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios, cuando permite la prueba, también da la salida. Cada quien tiene que decidir en sucumbir a la tentación o tomar el escape que Dios mismo provee cuando también permite la prueba. Podríamos decir, hermano Lázaro, que ante la tentación se abren dos brechas.
una que es muy ancha y otra que es muy angosta. Cuando tenemos enfrente de nosotros la tentación, como usted bien lo dice, tenemos dos opciones y dos caminos, uno mucho más fácil que el otro, que es el primero, es poder huir de la tentación, ¿verdad? Quizás no quedarnos enfrentándonos a ella, porque no saldríamos ganando casi siempre, pero sí huir de la tentación. Entonces, claro, ese es como el camino más estrecho, el que más nos cuesta, y realmente es una guerra muy fuerte poder huir de aquello que nos gusta, de aquello que nos atrae, de aquello que nuestra alma incluso está exigiendo. Pero se abre también otra brecha, que es la más fácil, es la más ancha, y donde casi siempre tomamos esa opción, que es el poder ceder ante la tentación. Entonces, cuando nosotros como jóvenes somos tentados, se abren dos caminos. Uno, que es poder acudir al auxilio del Señor, porque nos da auxilio ante la tentación. Tenemos recursos para poder huir de ella, no para poder enfrentarnos, pero sí para poder huir de ella. Pero también tenemos la decisión de poder ceder ante ella. Entonces, cuando llega la tentación, jóvenes, me encanta eso, lo que usted nos explicaba. Se abre una brecha de dos caminos. Una que es angosta, cuesta mucho, es muy difícil, pero se puede, es una opción, y es una buena opción. Pero también tenemos el poder ceder ante la tentación. Pero sería bueno, hermano, poder estudiar, poder ver cuál es el proceso que conlleva una tentación, que realmente la tentación tiene un proceso. Vemos el primer ejemplo y claro ejemplo que vemos en la palabra, que es en el caso de Eva. Un ejemplo que ha quedado para nuestra enseñanza y para que aprendamos de ahí. Pero resulta que no se quedó solo ahí, sino que la tentación, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, ha venido ocupando el mismo recurso de dardos de fuego contra los hombres desde ahí en toda la historia, y todavía hoy presente lo seguimos viviendo y lo seguimos sufriendo como tal. Pero sería bonito poder examinar, Dani, también cuál es el proceso de la tentación, cómo lo podríamos definir como tal. Sí, la escritura es muy clara en cómo el tentador tienta, y el proceso es sencillo: ver, codiciar, tomar, esconder. Y si podríamos añadirle un quinto, la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia. Pero ese es el proceso de la tentación: ver, codiciar, tomar y esconder. En Génesis, capítulo 3, versos 6 al 8, vemos precisamente estas cuatro palabras, o estas cuatro fases, etapas. Génesis 3, 6 al 8. Remarquemos esas palabras, por favor. Dice: y vio la mujer. Y dice más adelante: árbol codiciable. Y tomó, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Y este patrón se repite con Acán, el que perturbó a Israel después de haber derrotado Jericó. Dios dio una ordenanza muy clara. Todo lo de Jericó era anatema. Anatema significa destinado a la destrucción, consagrado a Dios para ser destruido. Y ahí en Josué capítulo 7, verso 21, vemos las mismas cuatro palabras. Es muy interesante. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Número 2. Número 3, lo tomé. Y número 4, aquí está escondido. Wow, y el mismo texto describe el proceso de la tentación. Y mire qué terrible, hermano Lázaro, porque aquí el mismo Acán está confesando el proceso que tuvo para poder tomar el anatema. Él entendió realmente el proceso que había transcurrido ante la tentación de tomar aquello que había sido apartado para el Señor, para destruirlo. Sí, definitivamente. Él ahí está confesando su pecado, pero a saber si su confesión
era de arrepentimiento o simplemente, bueno, ya me cacharon, me encontraron con las manos en la masa y bueno, voy a confesarlo, pero a saber si hubo arrepentimiento. Ahora, encontramos ese patrón una tercera vez con David. Segundo de Samuel, capítulo 11, del 2 al 6, volvemos a ver esas palabras. En el verso 2 dice que David se levantó y vio desde el terrado a una mujer. El verso 3 dice que preguntó por ella. Ahí ya la codicia trabajando en él, ese deseo. Verso 4 dice que la tomó. En el verso 5 la mujer le dice, la misma mujer le dice, estoy embarazada. Y del 6 en adelante empieza a encubrir aquello. Intentó de un modo, de otro modo, y ninguno le funcionó hasta que tuvo que matar a Urías. Y tampoco funcionó. Tampoco funcionó. Pero ese es el proceso. Y yo creo, por eso la Escritura dice una y otra vez, no se apartará de ti este libro de la ley. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. O como le dijo Salomón a su hijo en Proverbios, que no lo apartes de tus ojos, átalos a tu cuello, porque ese es precisamente el primer paso, ver aquello que el enemigo está usando para tentarnos. Una vez desviamos la mirada, nos va a pasar como Pedro. Quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir en el agua. Y a perecer. Dani, es increíble cómo vemos este proceso del cual nos menciona hermano Lázaro, repetirse no solamente ante tanta historia que tenemos en las Escrituras acerca de esos que fueron tentados, y el mismo proceso transcurrió, tanto como lo mencionaba hermano Lázaro, el caso de Eva, el caso de Acán, en el caso de David, pero lo mismo, Dani, es hoy en día. No, y algo bien interesante que hablaba también el hermano, y hemos visto el proceso de la tentación, vea, que vio, codició, tomó, escondió, y el hermano agregó uno más, que es la consecuencia. Realmente es bien complicado y es bien difícil. Y el versículo que usted leyó, hermano, en Génesis 3, podemos ver cómo la serpiente no solamente le puso la tentación, le mintió a Eva para que esto pudiera suceder y ella pudiera extender la mano. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Eso es lo importante, lo que hemos estado hablando. Bueno, sí, porque le dijo, no morirás. No morirá, pero realmente ellos iban a morir espiritualmente, porque el pacto que tenía Adán y Eva es que en el momento que ellos pecaron, eso se perdió la relación entre Dios y el hombre, y es algo muy grave que hasta el día de ahora existe. No, y como sucede con nosotros, pues cuando pecamos realmente la comunión entre el Señor y nosotros, eso se ve interrumpido, porque cómo estarán las luces en medio de las tinieblas. Eso es algo que nosotros jóvenes debemos de comprender. Cada vez que nosotros recurrimos y cedemos ante la tentación y tomamos pecado, nuestra comunión con el Señor se ve interrumpida. Y es por eso que debemos de comenzar el proceso luego de haber pecado, de poder retornar nuevamente a esa comunión y buscarla desesperadamente, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que de la misma manera clame nuestra alma por volver realmente a tener esa comunión con el Señor, porque es cierto lo que tú dices, se perdió inmediatamente desde que ellos tomaron el pecado. Y me encanta lo que mencionabas. La tentación siempre lleva detrás mentira, siempre. Por eso es que es necesario conocer la verdad, y la verdad nos hará libres, porque la verdad es aquella que nos llevará a poder realmente estar firmes ante las acechanzas del enemigo, que normalmente esas acechanzas llevan llenas de mentira. Esos dardos de fuego llevan más mentira que el mejor mentiroso que podamos conocer. Es por eso que debemos velar y debemos de orar. Pero me llama la atención la primera palabra que dice, velad. Debemos de velar en nuestro corazón para que las Escrituras, para que la palabra del Señor esté penetrada en nuestros corazones, ¿verdad? No solo como conocimiento, sino que realmente se haya hecho vida en nuestros corazones, que se queden escritas en las tablas de nuestro corazón. Sí, recapitular realmente lo que dijo el hermano y lo que decía Rodri. Si no conocemos
cuáles son esas herramientas, nosotros fácilmente vamos a extender la mano. O sea, nos va a venir la tentación, llamémosle cualquier tentación que nosotros hoy en día conocemos, inmoralidad sexual, dinero, muchas cosas que pueden ser a nuestro ojo moral, vea mal, y nosotros rápidamente vamos a extender la mano. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la verdad, no conocemos el evangelio del que la Biblia habla, y eso es, necesitamos, jóvenes, conocer realmente cuál es este evangelio del que nos habla, porque realmente es una herramienta que nos va a ayudar a contrarrestar esto que Satanás quiere que nosotros alcemos nuestra mano para perder de vista el pacto de Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros como jóvenes no entendemos el por qué debemos de ser instruidos en la palabra, por qué debemos de anhelar la palabra del Señor, por qué debemos de anhelar escuchar la palabra del Señor. Además que está escrito que la fe viene y viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero normalmente, jóvenes, nosotros somos un poco aragancitos para la palabra. No nos gusta la palabra. Nos gusta venir a la iglesia y que después vamos a comer pupusas. Eso es lo bonito de ir a la iglesia, pero no la palabra. O me gusta porque veo a mi cherada en la iglesia, nos sentamos juntos en el culto, pero no porque tengamos anhelo por la palabra. Debemos de entender que será imposible enfrentarnos ante esta realidad. Primera realidad, que tenemos a un adversario astuto, un adversario que nos conoce. Miren, el FBI se queda corto. Nuestro adversario nos conoce. Nuestro adversario hace un estudio día a día, cada día creo que se despierta, ¿verdad?, haciendo por ahí un plan militar para ver de qué manera va a llegar un dardo. A nosotros nos conoce bien. Mas nosotros no conocemos las armas que el Señor nos ha entregado por su gracia para poder hacer frente a este problema. Pero la primera conclusión que podríamos llegar, jóvenes, es que necesitamos urgentemente correr a la palabra del Señor. La palabra es lo único que nos va a hacer permanecer firmes en la roca inconmovible de los siglos. Incluso levantar las manos al Señor y adorarle es importante en nuestra vida cristiana. Pero lo que nos hará permanecer firmes es la palabra. Necesitamos, jóvenes, que el Espíritu Santo pueda poner en nosotros el anhelo y la sed y el hambre por la palabra, buscar la palabra, no ver de menos la palabra. Normalmente, jóvenes, cuando nos dicen, bueno, vamos a ir a escuchar la palabra del Señor, no nos emociona tal vez las pupusas que van a ver después de la palabra, pero no la palabra. El problema es que las pupusas no nos van a hacer más que vencedores, ni tampoco nos van a hacer permanecer firmes ante la inminente venida del Señor. Así es que necesitamos la palabra, y me encanta esa primera conclusión a la que hemos llegado como tal. Necesitamos la palabra. Pero fíjense que también podemos ver en el caso del Señor, ¿se recuerdan cuando dice que por el Espíritu fue llevado al desierto? El Señor en ese momento se encontraba ayunando. Estaba ayunando esos 40 días que narran las Escrituras, y dice que fue llevado al desierto. Y ahí se encontró con Satanás y comenzó a hacerle algunas ofertas. La tentación a veces la describo de esta manera: es un buen negociante vendiendo su producto. La tentación es esos que nos llegan, ¿verdad?, a ofrecer algo que no necesitamos, pero lo terminamos comprando. Esa es la tentación. Es un buen negociante que sabe vender su producto, crea la necesidad en nosotros según nuestras debilidades, nos las ofrece y tenemos la opción de compra o no comprarlo. Pues llegó este comerciante de su producto con el Señor a ofrecer el pecado. Se lo ofreció de 3 maneras distintas, como diciendo, bueno, no quisiste uno, ¿verdad?, pero sí vas a querer la otra. No quisiste la otra, pero sí vas a querer la otra que te voy a ofrecer. El mismo proceso que ocurre también con nosotros. Es el mismo proceso. A veces nos los ofrece de una manera, nos los ofrece de otra, hasta que pues cedemos a ellos. Pero viene la primera, hermano Lázaro, y le dice Satanás a Jesús. El Señor, claro, tenía hambre. Dice que Él en todo fue tentado, mas nunca pecó. Él era 100% Dios, 100% hombre. Tenía hambre, estaba ayunando 40 días.
viene y le ofrece y le dice que convierte esas piedras en pan, algo que el Señor verdaderamente podía hacer. Claro que lo podía hacer, y es lo más impresionante, lo podía hacer. Entonces, pero hermano Lázaro, ¿cómo podemos entender esta tentación que Satanás le hizo al Señor, esta primer tentación en nosotros y en nuestra vida práctica? Sí, bueno, recordando la definición que dimos, que la prueba es un examen para descubrir la naturaleza verdadera de la persona o de la calidad de aquella cosa. La prueba que Jesucristo estaba recibiendo ahí por medio de esas 3 tentaciones, bueno, que no fueron las únicas, dice que fue tentado todo ese tiempo. Él estuvo ayunando 40 días, fue impulsado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Él todos esos días estuvo siendo tentado de diferentes maneras, y lo único que se nos registran son estas últimas 3. Y precisamente hablando de la necesidad, o sea, el diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios. El diablo no estaba muy seguro si en realidad Jesús era o no era. Tenía ciertas pistas, podría ser, pero se miraba demasiado humano. Y pongámonos a pensar cómo se miraría el Señor Jesús después de 40 días de ayuno. Físicamente hablando, su cuerpo, ¿cómo estaría él? Muy difícil creer que ese hombre tan consumido, tan débil, fuese el Hijo de Dios. Entonces la prueba que aquí el enemigo hace, la prueba que Dios permite que su Hijo pase, es para que todos queden en claro que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo iba a evidenciar? ¿Convirtiendo las piedras en pan? No. Más bien, poniendo su confianza en el Señor y aplicando la palabra en el tiempo de la angustia. Entonces el enemigo le dice: transforma estas piedras en pan. Atacó su necesidad y salió victorioso el Señor. Ahora, el enemigo nos puede tentar de la misma manera. Nos puede tentar usando la necesidad. A que no tienes dinero, que no tienes trabajo, bueno, robar, vender, empezar a hacer cosas ilícitas, o inclusive vender tu cuerpo. Diferentes cosas que generan pisto, pero que a expensa de qué, ¿verdad? Aparte que el Señor nos ha prometido que todas esas cosas nos darán por añadidura. No hay necesidad de ir buscando tras estas cosas. También hay necesidades emocionales o relacionales, gente buscando amor, pero buscándolo en las personas equivocadas. Hay gente que se mete o se ha metido de las maras porque no encontró amigos, y ahí encontró amigos, o por eso se terminó acostando con una persona porque pensaba que esa persona era, o simplemente estaba pasando un tiempo de calentura y ni modo, y aquí estamos, y bueno, ajá. O aún necesidades espirituales. Hoy creo yo que estamos viviendo un tiempo muy interesante en este sentido. Hay un despertar espiritual en los jóvenes, pero ese despertar espiritual muchos lo están usando como para descubrir diferentes filosofías o religiones o movimientos espirituales. No sé en El Salvador, pero aquí en Estados Unidos hay una tendencia muy grande en los jóvenes, en las personas adultas también, en llamarse espirituales, pero no cristianos. Han empezado a tener comezón de oír, como dice. ¿Perdón? Han comenzado a tener comezón de oír, como dice en la palabra. Ok, sí, seguramente. O sea, el hombre es espiritual, sea en el mundo o en el Señor, es espiritual. Hay una necesidad ahí.
pero no quieren someterse por X, Y, Z razón al Evangelio. Pero sí tienen esa necesidad y buscan por otros lados. Hay gente enferma que busca curanderos, brujos, adivinos, etc. O sea, la necesidad Dios la permite en nuestra vida para que corramos a Él, que dependamos de Él para ver su gloria, ver su fidelidad. O el enemigo la puede usar para destruirte, para hacerte caer. Entonces, hermanos, nosotros igual podemos ser tentados. Jesús iba a ser tentado, pero no iba a caer. Era imposible que Él cayera en tentación. Él es Dios. Pues nosotros sí podemos caer, hay que tener mucho cuidado. Amén. Sí, eso no tiene diferencia alguna. Cada uno de nosotros somos tentados diariamente de una u otra manera, Dani. Creo que, como dice en la palabra, aquel que dice que no ha pecado hacia Dios, mentiroso. Aquel que de igual manera dice no soy tentado, estamos hablando de lo mismo. Pero Dani, hubo una segunda oferta que Satanás le hizo al Señor. Y veamos qué podemos aprender de ella. Le dijo que se tirara. Sos el Hijo de Dios. Del templo. O sea, vos lo podés, tirate, sí. Cabal, así, tirate. Uno dice que ángeles ha puesto para que guarden. Sí, vos lo podés hacer. Realmente, como hablábamos, es la mentira de Satanás. No te va a pasar nada. Es que vos puedes hacer esto y no te va a pasar nada. No importa cuánto hagas. Puedes venir ante el Señor y le puedes pedir perdón. Dale, pedirle perdón. Él te va a limpiar de tu pecado. Y a la siguiente semana, tírate otra vez y no pasa nada. Yo sé que te llegó la vez pasada que lo hiciste. Y vamos en ese mismo ciclo. Y me gustaría recuperar lo que el hermano decía. Esa falta de amor o del ser espiritual, ¿verdad? Realmente, si es que en nosotros no está ese evangelio que llena en su totalidad, porque muchas veces podemos verlo como algo incompleto, como algo que solo lo vamos a ver desde una perspectiva, ¿verdad? Desde un punto de vista, pero el evangelio como un complemento, exactamente. Pero en realidad este evangelio tiene que convertir y llenar completamente, porque el evangelio es completo. Dios, cuando murió en la cruz del Calvario, no hizo un sacrificio incompleto. Cristo hizo un sacrificio completo por nosotros, y esa es cuando nosotros creemos en el evangelio realmente, que esto llena nuestra alma. Y tírate para nosotros no tiene sentido, porque vamos a oír, tírate, dale, vos podés, no importa cuánto hagas. Pero es que si el evangelio totalmente está en mi corazón, está en mi vida y me ha transformado en su totalidad, es que no tiene que haber por qué un tírate en mi vida o un de parte de Satanás. Hermanos, solo si podría yo añadir algo. Jesús le dijo a Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra. O sea, una vez más, ahí reforzando lo que dijo Dani, la palabra era lo que realmente estaba sosteniendo a Jesús. La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca. ¿Y a qué se refiere con eso de la palabra que sale de la boca? La escritura sale de la boca de Dios cada vez que la leemos. Entonces, si nosotros recordamos que lo que realmente nos sostiene en todo momento, sea que tengamos o no, es la palabra, entonces nosotros vamos a permanecer firmes como Jesús. Solo quería añadir eso. No, y me encanta, hermano, lo que acaba de mencionar, porque fíjate que en el tiempo de adversidad, Dani, es donde Satanás aprovecha sutilmente de una o de otra manera para poder llegar a nosotros. Jóvenes, sin tiempo de adversidad que podamos estar atravesando, ya sea de una u otra, sin ese tiempo no es la palabra la que nos sostiene, no es la palabra que sale de la boca de Dios por donde caminamos y es lámpara a nuestros pies. Vamos a perecer muy rápido. Aquel que en medio de la adversidad no está haciendo la palabra su medio de sostén, es un blanco abierto y perfecto para las tentaciones que el enemigo pueda llegar. Pero no nos quedamos solo con esa, vamos con
Seguimos con la tercera, todavía viene, ¿verdad? Satanás, y le dice, le mostró todos los reinos de la tierra, se los mostró, se los enseñó. Y le dijo, si tan solo postrado me adorares, yo te entregaré todo eso que claramente le pertenece a él. Los reinos de la tierra sabemos que le pertenecen a Satanás. ¿Cómo podemos entender esto, mis amados jóvenes? Y es ese quinto elemento que usted mencionaba, hermano Lázaro, las consecuencias. El pecado tiene una exigencia consigo. El pecado no solamente lo vamos a tomar y se queda hasta ahí, no. El pecado exige. Me encanta lo que dice en el libro de Romanos, que nosotros obedecemos a lo que amamos. Lo primero que hace manifiesto cuando nosotros vamos detrás del pecado continuamente es que amamos al pecado. Pero no solamente eso. El pecado exige en nosotros que entreguemos lo que el Señor nos ha dado, que entreguemos la herencia que el Señor ha depositado en nuestras manos. El pecado siempre pide algo a cambio. El pecado no solamente es, como se dice aquí en El Salvador, de choto. El pecado no es de choto. El pecado exige, y exige mucho. El precio del pecado es caro. Dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es algo, jóvenes, que nosotros debemos de entender profundamente y pedirle al Espíritu Santo que estas palabras queden guardadas en nuestro corazón. El pecado inevitablemente traerá las consecuencias debidas que debe de traer. En los 3 ejemplos que mencionaba hermano Lázaro y que estábamos viendo y platicando, en el caso de Eva, le dijo Satanás, no morirás, de cierto no morirás. Si no, le dijo que sabe Dios que el día que comas del árbol del bien y del mal serás como dioses. Vemos que no fue inmediatamente, pero al pasar del tiempo, Eva murió. Eva murió. En el caso de Acán, vemos que el Señor dijo que nada de lo que hacía, de lo que estaba en Jericó, debía de ser tomado, llevado por ellos. ¿Lo llevó? Confesó, es cierto, Acán confesó su pecado, pero no se arrepintió, y es algo que hablábamos con hermano Lázaro antes del programa, jóvenes. Muchos de nosotros confesamos que hemos pecado. Sí, no tenemos problema en confesarlo, pero no nos queremos arrepentir. Eso, y debemos de entender lo que dice la palabra, que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. La gran mayoría nos quedamos en el primer proceso, que es en el de confesar, y decimos, sí Señor, es que yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo continúo haciendo. Entonces, Acán confesó su pecado, mas no se apartó de él. Inevitablemente murió él, y no solamente él, murió toda su familia. El caso de David, tomó a la mujer, tomó a Betsabé. ¿El Señor tuvo misericordia de él y le perdonó? Sí, claro que sí. Pero las consecuencias naturales del pecado que había cometido le alcanzaron. Primero, murió el hijo, fruto de esa relación. Incluso David hasta ayunaba para que el hijo pudiera ser sano. Pero podemos ayunar, jóvenes, pero las consecuencias del pecado nos vienen como caballos trotando detrás de nosotros hasta alcanzarnos. Vemos también sus hijas. ¿Qué pasó con las hijas de David? El caso de David es terrible. Y fíjate, Dani, esto nos muestra y enseña lo que dice también en 1 Corintios 10:12, que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. David no era alguien que desconocía a Dios. Incluso Dios se había expresado que él era su amigo. No era David quien había expresado esas palabras. Fue el Señor mismo quien dijo que David era su amigo. David conocía la ley del Señor, conocía la palabra. David conocía perfectamente al Señor, y aún con todo y eso, tuvo la desbienaventuranza, ¿verdad?, de poder tomar el pecado y recibir las consecuencias de él. Así es que, jóvenes, lo último que debemos de entender en esto es que el pecado tiene exigencias. Nunca saldremos ilesos del pecado, nunca. Tanto espiritualmente como naturalmente, nunca se puede salir ilesos del pecado. Hay muchos creyentes que estamos tecniqueando con el pecado. A veces lo agarro, a veces no, y ahí me voy como que escabullendo. Pero
nunca vamos a salir ilesos, nunca. Posiblemente no será corto tiempo, Dani, pero llegará el momento donde inevitablemente las consecuencias nos alcanzarán, como fue en el caso de Eva. Los años pasaron muchísimos, pero murió. No solo eso, consecuencias inmediatas. En el momento que Eva pecó, vas a parir con dolor, con espino, todo empezó la maldición hacia ellos. Y hablaba de lo natural realmente al final. Si nosotros hacemos este tipo de cosas, nuestro cuerpo realmente lo resiente. Que si nosotros hacemos cosas indebidas, fumamos, tomamos, o sea, nos va a arruinar un pulmón, podríamos decir. No, y además, Dani, que si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos redarguye. Wow, una cosa es dolor por culpa, ¿verdad? Dolor por arrepentimiento es otra, pero duele. El pecado, nosotros como creyentes, duele. Además de eso, que se ve afectada nuestra comunión con Dios, y eso es inmediato. Eso se ve interrumpido, y si no se va rápidamente a solucionar ese conflicto, cada vez que pecamos tenemos un conflicto contra Dios. Y si eso no se soluciona pronto, aquello se va agravando cada día más y más y más y más. Por eso que muchos creyentes dicen, el Señor me ha dejado. Mas no es así. Lo que sucede es que hay un gran conflicto en medio de entre dos, que normalmente es a causa del pecado. Pero, mis amados, también debemos de hablar cómo podemos, ya dimos varias, pero ya para ir finalizando, ya por el tiempo, cómo vencemos la tentación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué armas ocupar? ¿Cómo ocuparlas? Para vencer la tentación, puedo decir que hay 3 cosas fundamentales. Número 1, creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo. Nadie que está en el mundo puede vencer la tentación. Nadie. Puede ser que en un momento pueda decir, no, pero al ratito va a caer. El creyente sí. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que al creer en Jesucristo, el Señor te hizo nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. El corazón de piedra no sirve para agradar a Dios. Solo el corazón de carne puede responder adecuadamente, correctamente a las demandas de Dios, a la palabra de Dios, al evangelio de Dios, de negarse a sí mismo, tomar y seguir a Jesús. Hebreos 4, 14, 16 dice que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que fue tentado en todo, pero no pecó. Él conoce nuestra debilidad. Así que corramos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sientes que te están taloneando la tentación, el diablo? Corre a Cristo, corre a Él, ora, busca al Señor. O sea, depende de Él. Recuerda que tu vida depende de Él, no de las cosas que el diablo te puede ofrecer, que al fin y al cabo toda oferta del enemigo está basada en la mentira. Es cierto que el diablo tiene bajo todo el mundo está bajo su dominio, pero ¿qué garantía tenía Jesús de que el diablo le iba a dar todos los reinos del mundo? Hasta eso podría haber sido mentira. Casi sucumbía a la tentación de usar otra palabra. Acaba de sufrir el proceso de la tentación. No lo vi, por lo tanto no lo codicié, mejor lo dejé ahí. Hubiera sido mentira, una gran mentira. Caíste en mi trampa, yo solo quería tu adoración, ¿verdad? No hay garantía de nada. Perdón, Rodri, ¿vas a decir algo?
Sí, no, y que no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Y eso es algo también que lo debemos de tener firme en nuestros corazones. Tenemos a un sumo sacerdote que en todo fue tentado, pero no pecó. Por eso mismo es que se compadece de nosotros, y su misericordia, como dicen las Escrituras, hasta los cielos alcanza. Y como decía el hermano, ¿qué armas, para recapitular, nosotros podemos ocupar? Y el hermano Lázaro decía, creer en Él. Y quiero leerles un versículo que está en 1 de Juan 5:1, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Tenemos ahí una arma contra esta tentación: creer verdaderamente en el pacto de Dios, en el Evangelio, que Él es el Cristo, para que ese Evangelio pueda resplandecer en nuestras vidas. Y ese es algo, creo, podría ser el arma más importante, porque como decía Rodri anteriormente, si hay luz, es que no puede entrar la oscuridad. Si tenemos un recipiente vacío, puede entrar o luz o oscuridad, pero no pueden prevalecer las dos. Exacto, entonces es bien importante este punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces estamos vacíos del Evangelio del Señor en nosotros, vacíos en la práctica de Él. Muchos estamos llenos de conocimiento del Evangelio, pero eso no sirve como arma. Dani, lee el verso 4 y el verso 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, no hay razón para decir, es que me dominó o fue más fuerte que... No. Eres verdaderamente creyente. Tienes que vencer, puedes vencer, ya tienes la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, sí podemos caer. O sea, eso no está diciendo que no vamos a caer en la tentación. Podemos, pero puedes vencer. Puedes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, realmente ha sido una noche en la cual creo que todos hemos aprendido, comenzando por nosotros, en la cual el Señor nos ha afirmado en nuestros corazones y hemos entendido primero la realidad de esto, la realidad de la tentación, la realidad del pecado, pero también la gravedad del mismo. Hermano Lázaro, unas palabras para podernos despedir de nuestros jóvenes esta noche. Sí, terminar con el Salmo 119, verso 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es la otra clave. El que cree en Jesucristo obedece a la palabra y con eso va a tener un camino limpio. El salmista era un joven que guardaba la palabra en medio de tantas tentaciones y problemas que él pasaba. Si él pudo, que no tenía el Espíritu Santo adentro, nosotros que hemos creído y que tenemos el Espíritu Santo adentro, ¿cuánto más podemos vencer la tentación y el pecado? No estás solo, Cristo está contigo, el Espíritu Santo está en ti y Dios ha puesto ministros, siervos de Dios en la iglesia local, en la iglesia que tú asistes. Busca a esos hombres que Dios ha puesto y cree que Dios los puede usar para darte a ti ayuda, asesoría, ministrarte algún don espiritual para que tú salgas adelante en tu vida cristiana. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano Lázaro. Dani. Bueno, es importante y bueno, gracias por la invitación también. Creo que es la primera vez que estaba en esta porción. Siempre estamos en alabanza con mi hermano, ¿verdad? Pero creo que es importante que nos llenemos cada día de esto. Creo que, como decía el hermano, es importantísimo que nos llenemos de Él. Y no estamos solos, realmente no estamos solos. Amén. Jóvenes, indudablemente muchos de nosotros estamos siendo muy afectados por el pecado, porque estamos cediendo frecuentemente ante la tentación, ya que no teníamos quizá el conocimiento de las armas necesarias en nuestro corazón para poder huir de ella. Pero si nosotros hemos estado quizás viviendo de esa forma, practicando el pecado continuamente,
también tenemos aquella promesa que nos dice: hijitos míos, si alguno de vosotros cometiere pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Eso también es una promesa firme que el Señor hace a cada uno de nosotros. También que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para podernos perdonar. Jóvenes, no todo está perdido con el hecho que hemos posiblemente vivido en practicando el pecado en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Tenemos el auxilio y el mayor auxilio de todos, que es el del Señor, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nos compró a precio de sangre, que nos ha dejado las arras de su herencia, que es su Espíritu Santo en nosotros, y que todavía podemos correr a Él para pedir perdón, para pedir auxilio y que seamos limpios de toda nuestra maldad. Jóvenes, que el Señor les bendiga. Y te vamos a invitar para que en ese tiempo, ahí donde tú estás, en tu habitación o en tu sala, entremos a un momento de comunión con Dios. Señor, te damos gracias, papá, por este día. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Sabemos que donde dos o más, o incluso si tú estás solito ahí en casa, puedes sentir la presencia de Dios en este momento. Espíritu Santo, queremos en este momento conectar contigo. Gracias porque nos haces entender nuestra identidad y nuestro propósito. Espíritu de Dios, pido por aquel corazón de aquel joven que se siente rechazado. Pido por el corazón de aquella señorita que se ha sentido menospreciada. Señor, por aquellos jóvenes que tienen problemas económicos en sus casas. Pedimos por aquellos, Padre mío, que han tenido problemas de salud. Por aquellos, Espíritu de Dios, que se sienten en el fracaso rotundo. Papito mío, suplicamos que seas tú llenando esos faltantes, esos vacíos, esas carencias, esos problemas económicos que sienten que nunca van a salir de ellos. Espíritu de Dios, sé tú, Padre, derramando de tu sanidad conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor para aquellos que están padeciendo, Señor, de este virus tan letal, Señor, pero que sabemos que una palabra tuya puede determinar el rumbo de nuestra vida. Solo di la palabra, Espíritu Santo, y sabemos que la provisión llegará. Solo di la palabra, Espíritu de Dios, y sabemos que los cuerpos van a ser sanados y restaurados. Solo di la palabra, Señor, y sabemos que tu provisión sobrenatural y abundante va a llegar a la casa de los jóvenes, Señor. Pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú, Padre, supliendo ante las necesidades. Aquellas necesidades, papá, que sabemos que solamente tú puedes suplir, que solo tú puedes hacer. Pedimos, papá, para que seas tú, Espíritu Santo, con tu dulce amor, llenando la vida de los jóvenes, llenando la vida de las señoritas. Si tú has dicho en tu corazón que no vales nada, hoy el Espíritu Santo te recuerda que vales la sangre de Cristo Jesús. Si hoy te sientes menospreciado, te sientes que nadie te incluye, que nadie te hace parte, que no tienes amigos, puedes encontrar en Cristo Jesús a tu mejor amigo. Puedes encontrar en Dios al Padre, al Abba, al Papito. Abba significa papito, y tenemos esa confianza, esa accesibilidad con el Padre. Solo di Abba y el Espíritu de Dios va a llegar ahí donde tú te encuentres. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo, por el propósito que tú estás culminando en la vida de los jóvenes, Señor, porque somos una nueva generación inquebrantable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, querido joven. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de otro programa. Esperamos que haya sido de bendición y que haya podido aprender mucho de la palabra de Dios. Esperamos también que el momento de alabanza y de ministración haya sido de mucho gozo para tu alma, que te puedas haber edificado ahí donde estás, tanto como nosotros con la palabra del Señor. Te esperamos el próximo viernes, un nuevo programa. Esperamos que te conectes con nosotros. Esperamos puedas conectarte siempre. Y esto fue Anclaje 619.